Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que estoy segura va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans más acérrimos de uno de nuestros actores favoritos. Si hablo de él, del carismático, del talentoso, el inigualable Can Yaman. Y es que, como ustedes saben, la vida de nuestras celebridades siempre genera un gran revuelo, y más cuando se trata de noticias tan personales y esperadas como la llegada de un nuevo miembro a la familia. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado circulando y que involucra nada más y nada menos que a la madre de Can Yaman, Gulden Yaman, quien, atención, ha revelado detalles muy interesantes sobre el futuro nombre del hijo de Can. ¿Están listos para descubrirlo? Si son tan fans de Can Yaman como yo, esto les va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos en todos estos detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras novedades y exclusivas sobre el mundo del espectáculo y sus protagonistas. Un simple clic y estarán al día. Así que, como les decía, la noticia ha sido confirmada y la fuente principal es nada menos que Gulden Yaman, la madre de Can. Y créanme, cuando la madre de un artista de la talla de Can Yaman habla, hay que escuchar atentamente. Se sabe que Gulden Yaman es una figura muy cercana a su hijo y que siempre ha sido una fuente de apoyo incondicional para él. Y ahora, en este momento tan especial, se ha convertido en una especie de vocera, dejando caer pistas muy importantes que nos hacen especular y, sobre todo, emocionarnos. El tema central de hoy es el nombre que Gulden Can Yaman y su futura pareja elegirán para su primogénito. Y aquí es donde entra la revelación que nos tiene a todos con la intriga: el nombre tendrá un toque italiano. Ahora, ¿por qué italiano? Bueno, piénsenlo. Can Yaman es turco y aunque ha conquistado audiencias a nivel mundial, su conexión con Italia es innegable. Ha trabajado en producciones italianas, ha vivido allí por temporadas, y ha mostrado un profundo cariño por la cultura, el idioma y la gente de Italia. Muchos de sus fans más fieles se encuentran precisamente en Italia, y él siempre ha tenido palabras de agradecimiento y admiración para el país de la bota. Entonces, que el nombre del futuro bebé tenga raíces italianas no es, en realidad, tan sorprendente, ¿verdad? Es como un guiño, un reconocimiento a ese vínculo tan especial que ha construido. Pero, ¿qué significa exactamente este toque italiano? Aquí es donde Gulden Yaman ha sido un poco más reservada, pero a la vez ha soltado la carnada perfecta. No ha dado nombres concretos, pero sí ha indicado que están considerando nombres con un significado especial, que suenen bien, que tengan cierta resonancia y, por supuesto, que honren esa conexión con Italia. Imaginen la mezcla de la fuerza turca con la elegancia y la historia italiana. Suena fascinante. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman, además de ser un actor reconocido, es un hombre que parece valorar mucho las raíces, la familia y las tradiciones. Que el nombre de su hijo lleve un apellido italiano, o sea un nombre de origen italiano, podría ser una forma de integrar aún más su vida y su carrera, o quizás una referencia a momentos o personas importantes en su trayectoria. O tal vez, y esto es pura especulación, podría ser una conexión con la madre del niño, si es que ella tiene ascendencia italiana, o si ellos como pareja comparten un amor especial por Italia. Ya saben cómo son estas cosas, los detalles pequeños son los que a veces revelan las historias más grandes. Gulden Yaman, en sus breves declaraciones, ha sido cuidadosa, pero la emoción en su voz era palpable. Ha mencionado que están explorando opciones, y que les gustaría un nombre que represente un puente entre dos culturas que aman. Esto, amigos míos, es oro puro para nosotros los observadores del mundo de las celebridades. Un puente entre dos culturas. Eso es exactamente lo que Can Yaman ha estado construyendo con su carrera y su vida en los últimos años. Hemos visto a Can Yaman triunfar en Turquía, y luego dar el salto a Italia con producciones que han sido un éxito rotundo. Su carisma, su talento y su personalidad han conquistado a un público muy amplio. Y es innegable que Italia ha sido una parte fundamental de esta expansión de su carrera. Piensen en Viola come il mare, su trabajo con Francesca Chillemi. Fue un proyecto muy sonado y que lo afianzó aún más en el panorama italiano. Así que el nombre del bebé podría ser un tributo a esta etapa tan importante de su vida. Ahora, vayamos a las especulaciones. ¿Qué nombres italianos podrían estar en la lista de Can Yaman y su pareja? Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación.
Si pensamos en nombres clásicos con historia y fuerza, podríamos estar hablando de N. Hombres como Leonardo, que significa león fuerte, o Alessandro, que significa defensor de la humanidad. Ambos son nombres muy populares en Italia y tienen una sonoridad muy potente. Pero Kanyaman también podría optar por algo un poco más único, o quizás un nombre que tenga un significado más personal. Podríamos pensar en nombres inspirados en la naturaleza, como Lino, o nombres que evoquen virtudes, como Vittorio o Felice. O quizás, y esto sería un giro interesante, un nombre que empiece con C, o, y en honor al mismo, pero con una connotación italiana. Por ejemplo, un nombre que empiece con C podría ser Carmine o Cesare. Y uno que empiece con I es más difícil, pero no imposible de encontrar una adaptación. La madre de Can, Guldem, ha sido muy clara en que el nombre debe ser significativo. Y esa es la clave. No se trata solo de elegir un nombre bonito, sino uno que tenga un peso, una historia, una conexión. Y cuando hablamos de nombres italianos, la historia y el significado están a la orden del día. Italia es cuna de arte, de ciencia, de filosofía. Imaginen los nombres que podrían inspirarse en eso. La discreción alrededor de la vida personal de Kanyaman es algo que sus fans conocen bien. A pesar de su fama, intenta mantener un cierto grado de privacidad. Sin embargo, esta noticia sobre el nombre del bebé ha sido compartida por su propia madre, lo que indica la importancia y la alegría que este evento representa para la familia. Y es natural que la familia quiera compartir un poco de esta felicidad con quienes han apoyado a Can a lo largo de su carrera. Piensen en la presión que debe sentir una pareja al elegir el nombre de su primer hijo, y más aún cuando eres una figura pública. ¿Quieres algo que represente tus orígenes, tus valores, tus esperanzas para el futuro de tu hijo? Y si además hay una conexión tan fuerte con una cultura como la italiana, es natural que busquen un nombre que refleje esa unión. Las redes sociales, por supuesto, ya están echando humo. Los fans están creando listas de posibles nombres, discutiendo significados y compartiendo su emoción. Es un fenómeno maravilloso ver cómo una noticia así une a tantas personas en todo el mundo, todas compartiendo la expectativa y la alegría por la futura paternidad de Kanyaman. Y aquí entra la figura de Guldem Yaman de nuevo. Su papel es fundamental. Es la matriarca a la que ha visto crecer a Can, la que seguramente tiene una opinión muy valiosa sobre lo que es importante para la familia. Y que ella misma haya compartido este detalle del toque italiano, nos da una pista muy sólida de por dónde van los tiros. ¿Podría ser un nombre de un personaje histórico italiano que admiren? ¿O quizás un nombre ligado a algún lugar especial de Italia que ambos visiten o amen? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas añade un matiz más a la historia. Por ejemplo, si pensamos en nombres que suenan a arte, podríamos considerar nombres como Dante en honor al gran poeta, o Michelangelo, o Leonardo. Si pensamos en nombres ligados a la historia romana, podríamos tener un Tito, un Marco, un Claudio. Si pensamos en nombres más modernos pero con raíces italianas, también hay muchas opciones. Lo importante aquí es la intención detrás de la elección. Un nombre es mucho más que una etiqueta. Es un legado, una identidad, una primera marca que uno lleva consigo toda la vida. Y en este caso parece que ese legado será una hermosa fusión cultural. Guldem Yaman ha insinuado que la decisión aún no está tomada al 100%, pero que el camino hacia un nombre italiano está muy bien trazado. Esto nos deja en un estado de dulce anticipación. Seguiremos atentos a cualquier nueva pista, a cualquier detalle que pueda surgir. La aventura de nombrar a un hijo es una de las más emocionantes que puede vivir una pareja, y ver cómo Can y su futura pareja abordan este momento especial es fascinante. La conexión de Can Yaman con Italia no es superficial. Ha sido un trabajo arduo, una inversión de tiempo y energía para ganarse el corazón de ese público. Ha aprendido el idioma, se ha sumergido en su cultura, y ha demostrado un respeto genuino. Por lo tanto, que el nombre de su hijo refleje esa conexión, es una señal de que valora y honra esa parte de su vida y de su carrera. Este detalle del nombre italiano también nos da una pequeña ventana a la intimidad de Can Yaman. Nos muestra que a pesar de la vorágine de la fama, hay decisiones personales que se toman con cuidado, con amor y con un profundo sentido de lo que es importante para la familia. Y que su madre, Guldem Yaman, sea quien comparta este secreto, refuerza la idea de que la familia es un pilar fundamental en su vida.
Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado a la parte final de este recorrido por el posible nombre italiano del hijo de Can Yaman. La madre del actor, Gulden Yaman, ha desvelado una pista clave: el nombre tendrá un fuerte componente italiano. Esto, como hemos explorado, encaja perfectamente con la trayectoria de Can, su amor por Italia y las conexiones que ha forjado en el país. Si bien los nombres específicos aún son un misterio, la intención de honrar esa dualidad cultural es clara y emocionante. Ha sido un placer compartir esta noticia y nuestras reflexiones con ustedes hoy. Me encantaría saber qué nombres italianos se les ocurren, qué opinan de esta revelación y qué esperan para el futuro de Can Yaman. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Can Yaman, así todos estaremos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden afuera de ninguna de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.